Ya está. Y bueno, lo primero agradeceros a todos por vuestra participación y agradecer al Gobierno de Navarra, que es el que nos da la oportunidad de crear estos espacios. Bueno, como el orden del programa, pues os presento a los que van a estar presentes y van a participar, que son, bueno, Óscar, que es el coordinador de la zona norte de Misiones Salesianas, que nos va a hacer una presentación de los derechos de la infancia. Luego veremos una entrevista de Cristina Bermejo e Inmaculada Martín, que son cooperantes que están y que nos van a hablar de África Occidental y Sudán del Sur. A continuación, Alberto López, que es miembro del equipo de comunicación de Misiones Salesianas, nos va a hacer una presentación de Don Bosco Fambul de Sierra Leona y más concretamente pues nos va a hablar del proyecto de los menores en la prisión de Pademba. Y Juan Carlos Conde, que es el coordinador del programa de Suenechea, pues nos va a contar su experiencia sobre la acogida de los jóvenes migrantes africanos. En este caso, en Deusto, en la comunidad que ellos tienen. Y para terminar con alguna pregunta, si habría. Así que yo ya doy paso a Óscar. Muchas gracias, Leire. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por estar aquí en esta noche de San Juan presentes. Como bien dice Leire, esta actividad se va a grabar y luego podremos difundirla y verla con más detenimiento, ¿no? Para comenzar, queríamos hacer una breve presentación sobre la situación de la infancia, ubicar la infancia en el mundo, ¿no? Y específicamente en el continente africano. Entonces tengo un pequeño PowerPoint que os voy a compartir ahora. Bien. Vale. Que habla precisamente esto, ¿no? De la situación de la infancia en el mundo y un poco en África. También tratando de huir un poco de la imagen siempre pesimista o negativa de la situación de la infancia, tratando de reflejar un poco la esperanza, los retos, la alegría que hay en un continente que tiene mucho futuro, ¿no? Tiene muchas dificultades, pero es un continente con mucho futuro. Por eso hemos llamado esta primera lámina que es un continente África de niños, niñas y adolescentes. Si consideramos que en el mundo hay en torno a 7.700 millones de habitantes y cerca de 8.000 nos dicen algunas estadísticas, pues la población que vive en la zona de África subsahariana, que es la zona del mapa que vemos de color más oscuro, ¿no? Representa el 13% de la población mundial y específicamente la población infantil, o la población de menores de 18 años, a nivel mundial representa el 30,5%. Para tomar un poco en consideración que representa este volumen, pues podemos compararlo con la misma población en el caso español, que la población de menores de edad representa el 17,5%, algo menos en torno a un poco más de la mitad de la estadística mundial de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en el caso africano, este grupo de niños, niñas y adolescentes representan más de la mitad de la población africana. Entonces, por eso decimos que es un continente que tiene un enorme futuro, porque el porcentaje de población infantil es muy elevado. Tan elevado que a nivel mundial la población de menor de 18 años que hay en África representa el 23% de ese grupo etario a nivel mundial, ¿no? Contando países con un porcentaje, con un número de población tan elevado como puede ser China, India o el continente latinoamericano, ¿no? Entonces, África, como decíamos, es un continente donde hay muchos niños y niñas, ¿no? Y hay que prestarles una especial atención por distintos motivos, ¿no? Por su vulnerabilidad, por la necesidad de protección que tienen, pero también porque a nivel legal, desde 1989 contamos con una norma internacional, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que nos obliga a todos los países que la firmaron y ratificaron, pues a garantizar los derechos de la infancia, ¿no? Las convenciones son un tipo de tratado internacional que cuando un Estado la firma, como es el caso español, está obligado a cumplir lo que dice esa norma, ¿no? A diferencia de otros tratados internacionales que son pues igual declaraciones o cartas, etcétera, ¿no? La convención es de obligado cumplimiento y la Convención de Derechos del Niño incluso incluía un instrumento que cada cierto tiempo evalúa a cada país en los avances que hacen en cumplir con esos derechos, ¿no? Y en España, pues bueno, ha habido el Comité de Derechos del Niño, que es el que se encarga de evaluarlo, pues ha emitido una serie de recomendaciones que España ha ido cumpliendo y actualmente, pues hace poco,
se aprobó hace un par de años la Ley de Protección del Menor frente a la Violencia, que era una de las recomendaciones que nos hizo ese comité, ¿no? Esa norma, la Convención de Derechos del Niño, es de obligado cumplimiento y es el documento jurídico internacional de derechos humanos más ratificado que hay en el mundo. 196 estados lo han firmado, ¿no? Supuso el reconocimiento de la doctrina de protección integral, reconociendo toda una gama de derechos a la infancia, derechos de supervivencia, salud, nutrición, derechos de desarrollo, como pues la educación o el deporte, derechos de participación y de opinar, dar su opinión en los asuntos que les afectan a la infancia, y los derechos de protección frente a violencia, abusos, etc. Entonces recoge esta convención un amplio abanico de derechos y unos principios que nos hablan de que hay que tener prioridad, tiene que tener prioridad la infancia en todos los asuntos que le conciernen, y tiene que tener también valer el interés superior de la infancia en los aspectos en los que les afectan, ¿no? Entonces son los principios fundamentales de esta convención. 10 años después de aprobar esta convención, en el 99, se aprobó en África la Carta Africana de Derechos y el Bienestar del Niño, ¿no? Sin embargo, vemos que a pesar de la importancia de esta convención, pues los derechos de la infancia en el mundo siguen estando vulnerados, ¿no? Y es una situación especialmente grave en contextos de crisis, como ha sido con la pandemia o con la guerra de Ucrania, donde nuevamente la infancia son siempre los que más sufren esta violación de derechos. Unos datos generales sobre la situación de la infancia en el mundo que nos permiten ver esta amenaza que sufren y esa violación de derechos. Pues hay 385 millones de niños, niñas y adolescentes que actualmente están viviendo una situación de pobreza extrema. Más de 250 millones no van a la escuela. 164 millones están obligados a trabajar, y hay 100 millones de niños y niñas que viven literalmente en la calle, ¿no? Son niños de la calle. Otra estadística nos habla de 5,6 millones de niños menores de 5 años que han muerto por causas que se podían haber prevenido fácilmente, como puede ser una simple diarrea, ¿no? Y cuando hablamos de la infancia, si pensamos en las niñas, todavía su situación es especialmente grave, ¿no? Porque ellas sufren en mayor medida estas violaciones de derecho. Así, 1 de cada 10 niñas en todo el mundo sufrirán a lo largo de su vida relaciones sexuales forzadas. Tienen 3 veces más posibilidades las niñas de sufrir malnutrición infantil que los niños, o cada día 25.000 niñas serán víctimas de matrimonios forzosos, ¿no? Entonces las niñas viven una situación especialmente grave, lo cual a nosotros como Misiones Salesianas también nos deja un mandato, ¿no?, de actuar, ¿no? Sin embargo, decíamos que África es un continente pues, con mucha población infantil y lleno de retos y de esperanzas, ¿no? Algunos de los principales retos que hemos identificado en Misiones Salesianas pues, están vinculados con los conflictos armados como el de Sudán del Sur, Mali, República Democrática del Congo, la República Centroafricana, que siguen activos. También el terrorismo yihadista, especialmente en la zona del Sahel. El acceso a la salud es otro reto muy importante, y especialmente durante la pandemia hemos visto que se han visto vulnerados los derechos de la infancia en cuanto al acceso a vacunas, etcétera, ¿no? El siguiente reto tiene que ver con acceso a productos de higiene o de alimentación, que en el caso, especialmente en África, son especialmente reducidos los recursos alimentarios a los que accede esta población infantil, y la guerra de Ucrania supone una amenaza mundial de primer orden. Ya nos anuncian una grave pandemia que va a sufrir la población infantil africana en los próximos meses. La Unión Europea hace un par de días emitió un comunicado donde ya alertaban los equipos de seguridad del aumento de los procesos migratorios del norte de África hacia Europa, precisamente asociados a la falta de alimentos, a la falta de semillas por la guerra de Ucrania, agroquímicos, etcétera. Entonces, es un reto inmediato que tenemos, proteger a esta población infantil de la crisis alimentaria que ya se anuncia, ¿no? Educación de calidad es otro gran reto que tenemos pendiente con la población infantil en África. Educación de calidad y para todos los niños y niñas. El cambio climático, que afecta especialmente a este continente con procesos de desertificación y temperaturas muy elevadas. Si en España hemos sufrido recientemente procesos muy cortos de altas temperaturas que nos han alarmado, pues en gran parte de este continente la desertificación supone la ruina de muchos cultivos y nuevas hambrunas, ¿no? El papel de la mujer africana, que consideramos que tenemos que potenciarlos mucho más, porque ellas son el motor de sus sociedades y porque sufren violaciones de derechos en mayor medida también. Y sin embargo, a pesar de todos estos retos,
pues seguimos apostando por África como un continente alegre, optimista, en el que millones de personas trabajan cada día para sacar adelante a sus familias, a sus países y lo logran, ¿no? Entonces es el continente del futuro y ahí estamos presentes, están presentes los salesianos y los misioneros para colaborar en la garantía de sus derechos. Aquí tenemos un mapa de la presencia, es un mapa un poco antiguo ya, pero sí que nos ubica un poco la importante presencia de salesianos en el mundo, en 130 países, aquí habla de más de 15.000 salesianos, y vemos en el mapa pues, están en todos los continentes, ¿no? Pero si vemos específicamente en el caso africano, vemos la fuerte presencia que tienen. En África están presentes en 48 de los 54 países. El primer país al que llegaron los salesianos fue Argelia, en 1891, y actualmente en África hay 4 inspectorías. Sin embargo, en el mapa vemos que algunos países como Marruecos están de color morado, o vemos el caso de Egipto también que está de color verde, es porque pertenecen a una inspectoría, aunque están en África obviamente, la inspectoría a la que pertenecen no está ubicada en África, pues pertenece a Europa o a Italia, etcétera, ¿no? Pero son países donde tenemos presencia salesiana, con 1.593 salesianos, 147 novicios y 10 obispos salesianos en el continente africano, ¿no? En el caso concreto de los proyectos de misiones salesianas, los proyectos de cooperación, los datos del año pasado, de la memoria que hemos elaborado recientemente el año pasado, nos hablan de 177 proyectos de cooperación en 32 países que han alcanzado a 111.000 personas como personas beneficiarias y más de 2 millones de euros invertidos directamente en proyectos de cooperación. Luego hay otro tipo de proyectos con fondos distintos que también llegan a África, ¿no? Pero directamente de cooperación más de 2 millones de euros. Con proyectos en temáticas muy dispares, como educación o empleabilidad a través de la ACP en proyectos en Angola, Costa de Marfil, Etiopía o Guinea-Conakry. Apoyo a población vulnerable en centros de menores o en centros de protección de niños y adolescentes en Angola, Benín, Burkina Faso, Sierra Leona y otros países. Acceso a energía solar, electricidad, agua en Angola, Ghana, Senegal, Sierra Leona, Togo. Agricultura y ganadería, proyectos en Mozambique y en Angola. De deporte en Benín, Cabo Verde, Camerún, Congo Brazzaville, Egipto, Senegal. Proyectos de emergencia y ayuda humanitaria pues vinculados al tema de los refugiados o desplazamientos, pues ahí vemos los países también. Proyectos de salud vinculados a la emergencia por el COVID. Proyectos de apoyo a mujeres frente a situaciones de violencia, pues en Etiopía, Kenia, República Democrática del Congo, Sierra Leona, o de jóvenes privados de libertad, ponemos Nigeria, pero tenemos otro proyecto también que nos va a explicar luego Alberto, que también está vinculado a esta temática, ¿no? Entonces, como vemos, hablamos de 177 proyectos en 32 países y muchos de ellos ubicados en el continente africano, ¿no? Lo que nos da una imagen de la importancia que para misiones tiene este tipo de proyectos. Entonces, ahora vamos a ver con mayor detenimiento algunas de estas experiencias para poder valorarlas. Sí, ahora vamos a ver la entrevista que hice con Cristina y con Inma, en la cual tuvimos problemas técnicos y al final Inma pues, no pudo continuar con la entrevista pues, porque estaba en Sudán del Sur y la conexión pues, no nos lo permitió. Entonces, bueno, pues vamos a empezar viendo la entrevista. Vale. Bueno, aquí estoy con Cristina y con Inma, que ahora se van a presentar y nos van a contar cosas súper interesantes. Hola, Cristina. Hola, Leire. Bueno, yo soy Cristina, trabajo en el Departamento de Cooperación de Misiones Salesianas y estoy vinculada a los salesianos desde el año 2010, más o menos. Empecé trabajando como voluntaria y luego ya seguí formando parte del equipo desde la sede de la zona norte. Después estuve un tiempo en terreno y ahora estoy en la sede central desde el año 2015 aquí en el Departamento de Cooperación al Desarrollo. Y hola, Inma, cuéntanos. Hola,
Pues nada, buenas tardes y lo primero agradeceros por la confianza de estar aquí y compartir un poquito con vosotros. Yo inicio a trabajar con Misiones Salesianas en el 2009, aunque estaba ya ligada a los salesianos desde el 2004, trabajando en la Fundación Don Bosco con proyectos de escuelas taller y proyectos sociales. En el 2009 comencé a trabajar en Angola, donde estoy 3 años. De ahí trabajé en Nicaragua, donde también estoy 3 años. Después hago un breve paréntesis, o largo paréntesis, y vuelvo a la Fundación Don Bosco y desde el 2019 estoy en esta zona de África Este y con base en Etiopía, pero también atendiendo pues Tanzania, Kenia y Sudán del Sur. En Sudán del Sur es del país desde el que hoy os hablo y nos vemos. Perfecto, entonces, ahora ya que estás en Sudán del Sur, cuéntanos un poco, Ima, cuál es la situación del país, cómo está. Bueno, a ver, Sudán del Sur es el país más joven del mundo, porque consiguió su independencia en el 2011, después de una guerra larga que produjo con muchos muertos y desplazados. Y en el 2013, 2 años más tarde de la independencia, pues inicia otra guerra civil que causó muchos muertos y más desplazados y refugiados a otros países. ¿Y qué ha ocurrido? Pues después de 10 años o más de 10 años de la independencia, pues sigue teniendo está inmerso en una gran crisis humanitaria. Y que ha sido afectada y se agrava, ¿no? Pues por los efectos del cambio climático, por los efectos de la pandemia y conflictos internos que sigue habiendo. Entonces, pues realmente es un país, como digo, ¿no? Con una grave crisis humanitaria y uno de los países menos desarrollados del mundo. Ocupa, según el Índice de Desarrollo Humano, el puesto 185 de 189 países, por lo que esto supone, ¿vale? Si Sudán del Sur es uno de los países más jóvenes del mundo, lo es también su población. De unos 12 millones de habitantes estimados de población, pues el 50% es menor de 18 años, ¿no? Y esto que puede ser, podría ser una oportunidad, pues también veremos más adelante cómo los derechos de la infancia y de la adolescencia y juventud pues, se ven vulnerados, ¿vale? En cuanto a la infraestructura, y por hacernos una idea del país, pues como ha habido muchos años de conflicto, lo que ha sido la infraestructura y la inversión pues ha sido muy deficiente. De hecho, en el país existen 200 kilómetros más o menos de carretera asfaltada, con lo cual esto nos puede hacer una idea de lo que puede suponer en cuanto a desarrollo, en cuanto a acceso al mercado y el coste de la vida para las personas. En cuanto al derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? Pues la infraestructura, los hospitales, incluso la formación médica es muy deficiente y es muy escasa, ¿vale? También. Y el 80% de las personas, pues de la población, vive en zonas rurales con difícil acceso a agua potable. Solamente pues, el 40% de la población tiene el acceso a agua potable y casi más o menos el 10% a saneamiento. Con lo que esto supone de enfermedades y afecta a la salud. Y uno de los factores más importantes, luego veremos, es que bueno, pues esta crisis humanitaria que ha afectado de estos conflictos ha afectado pues, al 50% de la población. Hay de los 12 millones de habitantes, hay unos 9 millones de personas, casi 9 millones de personas que requieren de ayuda humanitaria al día de hoy, en 2022. ¿Sí? Y por otra parte, pues los problemas de seguridad siguen afectando y esto hace que el tema del desplazamiento interno siga produciéndose. De la zona rural, sobre todo, pues hacia
hacia la zona cedida, hacia la capital, y también por otro tema de desplazamiento a países cercanos como son Canadá, Kosovo o Chile, ¿no? Y hablaré un poquito más ahora adelante cuando para hablar de los derechos, ¿no? Bueno, pues ahora Cristina nos sigue contando un poco cómo es la situación de África Occidental. Óscar, eso. Bien, ahora entonces si nos movemos a la región occidental de África, que bueno, engloba varios países. Los que están presentes los salesianos de Don Bosco serían en Togo, Benín, Sierra Leona, Ghana, Costa de Marfil, en toda esta región. Realmente la vulneración de los derechos de la infancia es muy grave. Se ven vulnerados de multitud de derechos. Y las dos problemáticas más importantes en esta región occidental sería, por un lado, el trabajo infantil y, por otro lado, la esclavitud infantil o, bueno, el tráfico de niños y niñas. Volviendo al trabajo infantil, actualmente en África subsahariana hay unos más de 48 millones de niños y niñas que trabajan. Y un 30% de ellos realizando trabajos muy peligrosos, pues trabajos en las canteras, expuestos a humos, a contaminación, trabajos durante la noche, utilizando herramientas muy peligrosas, muy pesadas. Es una problemática realmente importante. Y por otro lado está el tema del tráfico infantil. Multitud de niños son traficados en esta región, son vendidos por sus familias por cantidades ínfimas de dinero con la falsa idea, ¿no?, de que van a conseguir una vida mejor. Pero al final, ¿qué pasa con ellos? Pues son vendidos, probablemente les muevan a otros países donde no conocen la lengua ni conocen a nadie, y allí son explotados laboralmente, son abusados, se sufren abusos y maltratos de todo tipo. Por ejemplo, en Sierra Leona, en el último año, entre enero y abril del año 2021, se denunciaron más de 50 casos de niños traficados, y allí en Sierra Leona el centro, estos niños, algunos de ellos pues tienen la suerte, ¿no?, de poder ser rescatados y de poder acceder a centros de rehabilitación o centros de atención, como algunos con los que cuentan en nuestros socios, ¿no?, que son salesianos en los diferentes países. En Sierra Leona, como decía, está el centro de Don Bosco Fambul, que está gestionado por los salesianos, y allí es el único centro referente que atiende a este tipo de menores que son víctimas de tráfico de trata. Sobre todo atiende a niños, pero también se centra mucho en el trabajo con niñas, en niñas víctimas de abusos y de prostitución infantil. Desde el año 2016 se empezó a trabajar con este colectivo, pues han atendido a más de 500 niñas. Y esta problemática no solamente es muy numerosa, ¿no? Y hay muchos casos en la parte más occidental de África, pero también se da en otros países. Igual Inma nos puede explicar un poco, porque en la zona de Etiopía y Sudán también es un tema importante. Sí. Y de hecho el tema de la trata de personas, los salesianos en Etiopía en 2018 iniciaron un proyecto de sensibilización sobre la trata de personas, y la verdad que tuvo su incidencia. Y actualmente pues, también están desarrollando un proyecto que apoya, ¿no?, a esa igualdad de género, sobre hablar sobre todas las formas de violencia contra la mujer, una de ellas lógicamente en la trata, y el empoderamiento también de formación y empleo para que no tengan que desplazarse. Fuera el tema de Etiopía, que muchas chicas de la zona rural y muchos jóvenes iban a Addis Abeba, a la capital, en busca de trabajo, lo mismo que decía Cristina, ¿no?, con la promesa de un tío que iba o alguien de la familia que le iba a ayudar a estudiar y tal,
y al final pues acababan en el servicio doméstico y trabajando pues por nada. Entonces se dio la necesidad de darle formación y empleo en su zona rural, en este caso, y a las chicas que habían llegado a Isabela pues también motivarla y que continuaran estudiando, estudiando la formación profesional y que buscaran un empleo. Con lo cual también, ¿no?, el tema de la trata es algo que se da en estos países, completamente es otro lado, ¿no? Entonces, bueno, ya habéis hablado mucho de cuáles son los derechos que se ven vulnerados en la infancia, ¿no? En los niños y en los jóvenes. Pero más específicamente, ¿cuál creéis que son esos derechos? Pues, bueno, si queréis, hablo un poco de la zona de África Occidental. Bueno, realmente África es el continente donde más los derechos de la infancia se ven más amenazados en todo el continente. Si nos vamos ahora a la zona de África Occidental, son multitud de derechos vulnerados, pero los más conocidos pues, son el derecho, ¿no?, a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vida, pero también hay otro tipo de derechos que se conocen menos y que también están amenazados y son muy importantes. Por ejemplo, el derecho a la protección. Y dentro del derecho a la protección, claro, hay varias vulneraciones, que son las que más se dan en estos países, ¿no?, de Sierra Leona, Togo, Benín, toda la parte occidental. Tendríamos, como ya hemos hablado, el tráfico y la explotación infantil. Bueno, hemos dado el dato de Sierra Leona, pero también en Benín, por ejemplo, en 2021, según datos del Ministerio de la Familia, hubo más de 40.000 niños traficados, niños entre 6 y 17 años. Por eso que en estos países la incidencia de estas problemáticas es relativamente muy alta. También tendríamos las prácticas culturales nocivas y nefastas, ¿no? El infanticidio, los niños que son acusados de brujería, los niños salidez, los matrimonios infantiles, todas estas problemáticas, mutilación genital femenina. Por otro lado, tenemos también el maltrato, la violencia y las torturas, que se viven en el ámbito familiar principalmente y también en el ámbito educativo. ¿Y cuáles son las causas? Pues principalmente se debe a la desestructuración de las familias y a las prácticas de castigo tradicionales que son muy habituales, ¿no?, en estas zonas como forma de disciplina. Se utiliza este tipo de castigos. Y eso se da mucho en las familias, pero también en las escuelas, ¿no? También tenemos el tema del trabajo infantil, perdón, que es el que hemos hablado antes. Son muchísimos millones de niños y niñas los que se ven obligados a trabajar desde edades muy tempranas, desde 5 o 6 años. Y en muchas ocasiones realizando trabajos muy peligrosos. Y otro derecho importante, que también se vulnera mucho en la infancia, en África, es el tema de registro de nacimiento. O sea, todo niño y niña, desde que nace, tiene derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Pero es verdad que en estas zonas el porcentaje de niños sin registrar es muy alto. ¿Y qué pasa? Pues que un niño sin registrar legalmente es un niño invisible. Un niño que no puede, o niña que no puede tener acceso a otro tipo de derechos. Un niño invisible casi que no, como que no existiese, ¿no? No puede tener un certificado, un documento de identidad nacional, ¿no? No puede inscribirse para realizar un examen. No puede ser identificado en caso de, pues, de tener un accidente o de fallecer, etc. Y bueno, principalmente estos son los derechos vulnerados que destacamos, ¿no?, en esta región. Bueno, y
bueno, os pido disculpas porque bueno, no pudimos escuchar a Inma porque la conexión desde Sudán del Sur fue imposible, pero bueno, acabamos la entrevista con Cristina contándonos cuáles eran las acciones, ¿no?, que se realizan en estos países a cargo de los salesianos. Bueno, y ya para terminar, me gustaría que nos contarais un poco cuáles son las intervenciones o las acciones que realizan los salesianos para mejorar pues, esta vulneración de derechos en la infancia. Pues los salesianos, tanto en Togo, en Costa de Marfil, en Sierra Leona como en Benín, trabajan siempre desde el enfoque de derechos humanos. El principal objetivo que tienen en su trabajo es poner freno, ¿no?, a todas estas vulneraciones de derechos de la infancia que hemos explicado anteriormente. El objetivo principal siempre es la protección de los y las menores. Y en su trabajo, para abordar estas problemáticas, lo abordan a través de diferentes estrategias. Por un lado tienen la estrategia de prevención, que eso es muy importante, ¿no? Ellos trabajan mucho realizando sensibilizaciones, campañas, ¿no?, de sensibilización, talleres, formaciones, para sensibilizar a la población en general, a los niños y niñas, a los educadores, a las autoridades locales, a las familias, para que conozcan, ¿no?, cuáles son los derechos y para concienciarlos sobre estos derechos y sobre los problemas y los riesgos, ¿no?, que pueden sufrir estos niños y niñas cuando esos derechos se ven vulnerados, como ya hemos explicado anteriormente, ¿no?, con el tráfico, el trabajo infantil, etc. También trabajan en la segunda, una estrategia de participación infantil y de las familias. Es muy importante que los niños y las niñas ellos mismos participen de estas sensibilizaciones, de estas formaciones, etcétera, que realizan, para que ellos mismos se conviertan en agentes de cambio. Y el trabajo con las familias, esto es primordial, porque ya hemos visto que muchas de las problemáticas, ¿no?, que se dan en todos estos países vienen por una desestructuración familiar. Entonces, el trabajo con las familias es muy importante y porque siempre, además, después de todo el proceso desde que esos menores, ¿no?, están en los centros de atención o centros de rehabilitación, siempre el objetivo que se tiene es la reinserción familiar. Hay veces que con el padre o la madre no se puede, pero con un familiar próximo siempre se intenta, ¿no?, este trabajo con las familias y el refuerzo de la estructura familiar y de los valores familiares a través de la educación, de la sensibilización. También se trabaja mucho, otra estrategia de intervención es el trabajo con los titulares de obligaciones, que en este caso sería el gobierno, las autoridades locales. Siempre a los salesianos en estos países no trabajan en coordinación con los ministerios, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Acción Social, de Justicia, de Educación, con los ayuntamientos, con las autoridades, ¿no?, locales y también con los líderes tradicionales, líderes religiosos. Es muy importante ir de la mano con ellos, porque si realmente queremos conseguir cambios reales, es muy importante que todo se haga desde ahí. Y luego ya al final pondremos como ejemplo, ¿no?, un cambio que se ha producido en Sierra Leona y que vemos muy importante y es como un gran paso que se ha dado en estos últimos años, el trabajo con el gobierno. Luego, pues bueno, es la estrategia de mejora, ¿no?, de los servicios que ellos ofrecen para la protección de infancia con los centros que tienen, con centros de atención a niños víctimas de tráfico infantil, víctimas de violencia sexual, de prostitución. Siempre se hace una atención integral, ¿no? Se les ofrece atención de tipo psicológico, de tipo sanitario, con trabajadores sociales,
tienen acceso, ¿no?, a la educación formal, o si no, educación más tipo formación técnica profesional o con el objetivo siempre de reinsertarse en la sociedad, ¿no? Y como hemos dicho antes, en las familias siempre que sea posible. Y bueno, el ejemplo que os comentaba, ¿no?, de Sierra Leona, es en Sierra Leona los salesianos trabajan con el nombre de Don Bosco Family, ¿no? Es la ONG que tienen registrada, que es referente en el trabajo en protección de infancia. Y allí sí que es muy importante, ellos siempre trabajan, como hemos dicho, con las autoridades locales, con los gobiernos en temas de sensibilización, formaciones, con la policía también, gendarmería. Entonces, después de todo ese trabajo de incidencia política, que se hizo además a raíz de una visita del padre Jorge Crisafulli, que es el salesiano responsable de Don Bosco Fambul, hizo una gira por Europa, visitando distintas instituciones y instituciones europeas. Y a raíz de ese viaje, y bueno, también de todo el trabajo que realizan día a día en Sierra Leona, de incidencia política, el presidente tuvo varias reuniones con el presidente de Sierra Leona y el presidente vio, después de conocer todo el trabajo de Don Bosco Fambul, decidió implicarse más y realizar, anunciar un cambio, ¿no?, en las leyes del país relativas a protección de infancia. Entonces, declaró el estado de emergencia nacional de abuso de menores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay una ley del año 2012 en Sierra Leona de delitos sexuales que fue modificada a finales de 2019 para introducir nuevos agravantes y endurecer algunas de las penas en el caso de violación. Entonces, bueno, esto creemos que es un gran paso y que puede ser, pues, sentar un precedente, ¿no?, para futuro, sobre todo para aceptar las realidades que se viven en estos países. Y bueno, pues más o menos esta es la forma de trabajar de los salesianos, siempre desde un enfoque de derechos humanos y con los distintos tipos de actores. Bueno, y ahora para continuar, Alberto López pues, nos va a hablar sobre Don Bosco Fambul en Sierra Leona y más en concreto sobre el proyecto de los menores en la cárcel de Pademba. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por invitarnos, por este foro tan interesante, y Cristina lo ha resumido muy bien el trabajo general que hacen los salesianos. Yo voy a compartiros un PowerPoint en el que voy a sintetizar un poco ese trabajo global y centrarlo también con estos menores que viven en cárceles de adultos, por desgracia, en Sierra Leona. Bueno, Don Bosco Fambul lo ha explicado Cristina, ¿no? Fambul significa familia en la lengua criolla, en la lengua local, y es eso, una gran familia que tiene a los menores en el centro, que defiende sus derechos, que los protege, que trata de combatir las ilegalidades y los abusos que se cometen sobre ellos. Una breve contextualización, porque también Inma habló de Sudán del Sur como uno de los países más pobres del mundo. Sierra Leona también es uno de esos, aparte de encabezar todas las clasificaciones peores que podamos pensar, empezando por la corrupción, por la pobreza, por la mortalidad infantil, etc. Entonces ahí vemos que ocupa en 2018 el índice de desarrollo humano el puesto 181. Sin embargo, es un país muy rico. Todos tenemos en la mente esa película de Diamantes de Sangre de Leonardo DiCaprio, y ahora mismo un problema que tiene Sierra Leona, pero que es común a toda África, es el nuevo imperialismo, ¿no?, que es China. China está llegando a acuerdos con todos los gobiernos, pero esos acuerdos que implican la construcción de infraestructuras, puentes, carreteras, autopistas, etcétera, pues tienen la contraprestación de que a cambio se llevan todos los recursos naturales
en grandes barcos sin saber lo que hay. Cargan las excavadoras, cogen tierra y no saben si hay diamantes, cuero, madera, coltán, etcétera, y lo que están es expoliando el continente. Sierra Leona también es uno de los países más jóvenes de África, tiene casi 8 millones de población, pero el 75% tiene menos de 25 años. ¿Eso qué implica? Pues que hay muchos menores en situación de calle y de prostitución, porque Sierra Leona también ha tenido un componente que es una gran violencia a lo largo de la historia, ¿no? Desde una cruenta guerra civil, una de las más sangrientas de África, luego estuvo asolada, todos nos acordamos, por la epidemia de ébola, ha tenido desastres naturales, incendio de suburbios, corrimiento de tierras, y todo ello pues siempre tiene una connotación de violencia en la infancia. Hay algo muy paradójico, y es que Sierra Leona no tiene facultad de psicología, no tiene psiquiatras. Tan solo había un psiquiatra en Sierra Leona, el doctor Ravera, italiano, y tiene 80 y muchos años. Entonces, este psiquiatra decía que estaba convencido, incluso hizo estudios, de que en el ADN de los sierraleoneses había un gen de la violencia, por cómo trataban a los menores, por cómo cometían abusos o cómo se vulneraban sus derechos a los niños, hasta que Jorge llegó a decir, ¿no?, salvando las distancias y sin que la comparación empiece a ser real, que tratan mucho mejor a un perro que a un niño en Sierra Leona para dar esa imagen de lo que ocurre allí. Don Bosco Fambul es una ONG, lo ha explicado Cristina, fundada en 1998 durante la Guerra Civil de Sierra Leona, con el objetivo de atender a esos niños menores que estaban vinculados al conflicto armado, que se quedaban huérfanos, muchos mutilados de guerra, pero una vez que acabó la guerra, la realidad de los menores en situación de calle se extendió por todo el país y los salesianos decidieron atenderlo. La foto corresponde al centro Don Bosco Fambul, está en el centro de Freetown. En el centro de Freetown es un lugar muy pequeño, pero con los rincones muy bien aprovechados. Parece un Tetris, todas las aulas, habitaciones, recovecos, pequeños patios que tienen para jugar los menores. Y como digo, de ahí se fue ampliando el programa pues a otros sectores de la sociedad, siempre menores abusadas por sus familias, menores en situación de prostitución, que es uno de los últimos programas, huérfanos del ébola, cuando el gobierno le pidió a los salesianos que atendieran a esos menores. Y en la actualidad, como contaba Cristina, es un referente en el país y un gran aliado del gobierno en esta defensa y protección de los derechos de la infancia. Yo siempre cuento la anécdota de que si llegas a Sierra Leona y dices en la aduana Don Bosco, no solo no te revisan el equipaje, sino que es que prácticamente te quieren abrazar muchos de los que están allí, primero porque conocen a Don Bosco, porque muchos de ellos también fueron menores de la calle y trabajan allí pues cargando los equipajes y demás, y se sienten muy agradecidos. Y el nuevo Fambul, desde 2018 prácticamente, 2017, que se compró el terreno, pues es una gran extensión de 12 hectáreas donde se están construyendo 4 edificios, grandes edificios de 2 plantas que se ven en esa imagen, pero que tienen 700 metros cuadrados para cada uno de los grandes programas que tiene Don Bosco Fambul con estos menores y la protección de sus derechos, pero que tiene también una clínica que ya ha empezado a funcionar, evidentemente grandes campos deportivos, que es el centro de la actuación salesiana, ¿no? Las casas salesianas siempre se construyen alrededor de un gran patio, no al revés. Tienen casas para los voluntarios porque tienen muchas visitas, se ha construido un taller de carpintería metálica, taller de soldadura, parque infantil, evidentemente. Ahora mismo hay un taller de mecánica de coches, un acuerdo que se ha hecho con Salesianos Burgos, y se está construyendo también un hotel escuela autosostenible con todas las modernidades que se quiera entender que tiene, pero realmente muy en comunión con el medio ambiente y que realmente al estar ubicado cerca de la playa, pues puede ser lo que dé vida y autosostenibilidad a todo el proyecto. Aunque Cristina lo ha explicado, las grandes áreas ahí tenéis los programas, tiene 8 o 9 programas
de actuación. Tiene una línea de atención gratuita, el número 323, que es como en España el 016, que queda oculta, no queda rastro de esas llamadas, y es para la atención a los menores desde cualquier parte del país. Lo atienden los salesianos y se desplazan a recoger a niños que han sido abusados, que han sufrido violencia, que tienen un problema. Pues ese es un gran número que está haciendo un gran trabajo. Y luego los programas, que al principio eran en casas alquiladas cerca de ese céntrica casa de Don Bosco Fanbull en Freetown, y que ahora se han trasladado al nuevo Fanbull, a las afueras de la ciudad, donde tienen para las víctimas de abuso, para las menores en situación de prostitución, y en el último lugar que he puesto el trabajo con menores en la prisión, que es el que voy a desarrollar a continuación brevemente. Y ahí están las 5 estrategias que comentaba Cristina, principalmente basadas en la prevención, en la protección, pero como último objetivo esa reintegración y esa reunificación, bien con las familias extendidas en el caso de que sean huérfanos, bien con sus familias reales en el caso de que hayan sido niños que se han dedicado, que han ido a vivir en la calle, que estén en situación de calle, pues por la pobreza, porque son muchos hermanos, porque no pueden atender los padres, dar de comer a todos los hermanos, o que han sido fruto de la violencia o de los abusos, expulsados de la casa, y se trata, como ha dicho Cristina, de trabajar con las familias para que vuelvan a ellos. Y esta es la cárcel de Pademba, donde casi por casualidad, en 2013, siendo Jorge Crisafulli, el misionero, el director de Don Bosco Fanbull, en aquel tiempo inspector de los salesianos en aquellos países, dio un artículo en un viaje, en una visita que realizaba a Sierra Leona, un artículo en el periódico en el que decía que había menores en la cárcel de Freetown, en la cárcel de Pademba. Y entonces le pidió a los salesianos hablar con el director de la cárcel, y esa misma tarde tenía una entrevista con el director de la cárcel. Y Jorge lo cuenta como algo profético que también le ocurrió a Don Bosco cuando visitó la cárcel de la Generala, es que al preguntar, ¿no?, si podían trabajar allí los salesianos dentro, el director de la cárcel le dijo: entren y vean, y después vean lo que pueden hacer, ¿no? Y eso es lo que hizo. Y ahí es donde descubrió todo lo que durante estos últimos ya 9 años ha ocurrido en la cárcel, y que no ha cambiado nada. En la cárcel no había agua potable, en la cárcel había masificación y la sigue habiendo, menores mezclados con adultos, problemas evidentemente, abusos de todo tipo, menores por unos delitos que para nosotros no son delitos, una pelea, romper un cristal, tener un teléfono móvil robado, ni tan siquiera haberlo robado él. Pues estos menores estaban con unas penas desproporcionadas de 5 o 8 años en prisión, con sus papeles extraviados y sin haber recibido atención legal. Celdas individuales en su día construidas en la prisión hace casi un siglo para una persona o para dos, pues están ocupadas por 8 o 10 reclusos que no pueden ni tan siquiera dormir tumbados o descansar, sino que tienen que hacerlo de pie o en cuclillas. Y los misioneros salesianos desde entonces se convirtieron en los únicos que entran en la cárcel, la única organización que entra en la cárcel. Aquí algunas imágenes de lo que os decía, del hacinamiento de los reclusos y cómo están dentro de la cárcel, dentro de las celdas, sin ventilación. Las celdas más grandes, que estarían previstas para 10 reclusos, pues en la actualidad tienen hasta una treintena de ellos. Entonces la insalubridad, la mezcla de sudor, de orín, de excrementos, el olor nauseabundo, pues es lo que impregna, ¿no? Es lo que más se te queda de la cárcel. Y como digo, pues jóvenes, menores, adolescentes, y que son tratados con desdén, con arrogancia, que sufren todo tipo de abusos verbales, violencia física por parte de los carceleros, pero también de otros reclusos. Y aquí es algo de lo que hacen los salesianos, que es ofrecer una comida extra para paliar la extrema delgadez y las condiciones de insalubridad que, como comentaba, tienen los reclusos. ¿Qué hacen los misioneros salesianos en la prisión para salvaguardar, para proteger a estos menores? Pues evidentemente agua y alimentación. El agua, en esa imagen de arriba a la derecha, la llevaron los salesianos en 2017, inaugurando una ducha con grandes tanques de agua
para que pudieran ducharse, para que tuvieran unos baños, porque hasta ese momento en la prisión los baños eran huecos excavados en el cemento, en el hormigón, en un rincón del patio. Les ofrecen atención sanitaria, medicinas y cuidados con revisiones médicas periódicas, una formación básica, como vemos en la foto del medio, en la imagen del medio, pues para que cuando puedan salir de prisión tengan una mínima formación para poder ganarse la vida. Por supuesto, actividades de ocio y tiempo libre, que puedan aprender a leer, que enseñen los presos que saben, los trabajadores sociales que entran en la prisión, a leer a los más jóvenes que son analfabetos, que dejaron la escuela, para que puedan retomarla. También, evidentemente, acompañamiento personal, acompañamiento espiritual, con actividades religiosas. Jorge contaba que unos 400 reclusos se convierten al cristianismo, al catolicismo cada año, y no es que traten de convencerlos que si no son católicos no entran en el grupo de Don Bosco Fambul, que atiende a 275 presos a lo largo de la semana con esa comida extra y con esas actividades, sino que se convencen de que creer en Dios les da fe para estar en esa cárcel, para tener esperanza y para pensar en la libertad. Y por último les ofrecen ayuda legal, especialmente a los menores, para agilizar los trámites que puedan salir de la cárcel. Y por último investigan dónde están sus familias para poder producir esa reintegración familiar. El contexto actual es que en la cárcel hubo un motín, precisamente por el COVID, y ahí cambió todo. Pensábamos que la cárcel llevaba un siglo sin cambiar e iba a seguir muchos años sin cambiar, pero ahí cambió todo por el miedo a los contagios, por las restricciones de la propia cárcel en no admitir visitas, en no dejarlos salir a jugar o a tener actividades de ocio al patio, y hubo que empezar de cero. Ahí veis las imágenes de los destrozos que se produjeron. Sin embargo, además de la violencia que hubo, lo que no hubo con las instalaciones donde los salesianos trabajan, la capilla, el comedor, la biblioteca, es que sí hubo episodios de violencia, pero no quemaron esas instalaciones como sí quemaron gran parte del resto de la cárcel. Lo único que no quemaron fueron los grandes pabellones en los que vivían los reclusos, porque sabían que si salía mal el motín tendrían que acabar allí, como así fue, y no quemaron las instalaciones de los salesianos. Luego le confesaron a Jorge que fueron los propios carceleros los que robaron los discos duros de los ordenadores, los que intentaron robar las televisiones, las bicicletas de los salesianos. Pero ahora mismo el trabajo continúa y bueno, pues más de 1 millón en un estudio que hicimos de menores cada año se ven privados de libertad en el mundo, pues por estas situaciones de abusos, de delitos leves, muchos sin antecedentes, dentro de las prisiones sin juicio. El año pasado estrenamos el documental Libertad, que refleja esta situación de menores en cárceles de adultos, con condenas desproporcionadas y a la vez fianzas irrisorias, que a lo mejor con un par de euros pueden salir de prisión, pero ¿quién paga esos euros si nadie sabe que están en esa cárcel, donde sufren abusos y malos tratos? Pero a su vez pues tienen la esperanza de recibir la atención y un trato digno, de hablarles con dulzura, con familiaridad, con un trato humano en el que tienen esperanza en obtener la libertad porque ven hechos diarios de que se les trata con cariño. Y los salesianos, como en todos los programas, como ha dicho Cristina antes, e Inma también hablando de Sudán del Sur, nunca preguntan por el pasado, simplemente les preocupa el presente y el futuro. Con los únicos que no trabajan los salesianos, en la cárcel los atienden, si están enfermos, etcétera, pero por los únicos que no se preocupan por sus causas judiciales son los que están acusados de delitos sexuales. A eso se deja que siga la investigación y cuando el veredicto del juez salga, si es libre o es condenado, pues que cumpla su condena. Así es que, bueno, pues este es el trabajo con esta imagen tan paradigmática de Jorge sonriendo, chocando la mano de un recluso y sonriendo, que acabó la exposición de Sierra Leona. Muchas gracias, Alberto. Y ahora continúa Juan Carlos, que es el coordinador de Suenechea, que pues, nos va a hablar sobre su experiencia de la acogida de jóvenes migrantes africanos en Bilbao. Buenas tardes, Juanqui.
Hola, muy buenas. Bueno, primero dar gracias por la invitación y también por el testimonio de Alberto, de todo lo contado, y también las compañeras que han dado testimonio de toda esa experiencia. Verdaderamente, pues yo creo que todo es sumar, sumar. Y el proyecto que tenemos los salesianos aquí en Deusto, pues es también un ejemplo más, un granito de arena en medio de todo el trabajo que se hace en el mundo salesiano. Bueno, primero decir que Suenechea significa tu casa. Ignacio, yo creo que lo he dicho bien, significa Vuestra casa. vuestra casa. Oye, pues yo casi siempre digo eso, pero bueno, ahí está, vuestra casa. Y es lo que intentamos, es lo que intentamos y lo que ha intentado la inspectoría. Es una apuesta de la inspectoría desde el 2015. Este proyecto que se está llevando a cabo aquí también se lleva en Burgos. Entonces, pues ha decidido abrir algunas comunidades a compartir nuestro espacio comunitario con jóvenes inmigrantes que llegan, pues bueno, pues en situaciones límites, sin nada. Pues lo que vemos en las noticias, que vienen en pateras, que vienen, pues bueno, en los bajos de los camiones, etcétera. Y bueno, pues llegan a España y bueno, pues no tienen un sitio donde quedar, ¿no? Y eso es lo que es el proyecto, ¿no? Y sobre todo lo que decía antes, que es una apuesta salesiana. Don Bosco no hace fronteras, no tiene fronteras, y es lo que tratamos. Sean cristianos, no cristianos, sean de otras religiones, el objetivo es que son jóvenes en situación de necesidad, y desde ahí pues es el primer objetivo, ¿no? ¿Cuántos chicos han pasado desde el 2016? Pues en total 36. Este año, el 31 de enero, pues precisamente se hacía el número 31, y era con la idea de hacer pues un encuentro de todos los que han pasado, pero justo también habíamos comenzado ahí antes de la Navidad, pues ese confinamiento, bueno, esas restricciones que nos limitaron un poquito pues el poder hacer esta iniciativa, ¿no? Pero bueno, en el mes de enero 31, y en la actualidad, chicos que han pasado por el proyecto y que están hasta la actualidad en el proyecto son 36 chicos. ¿Cuál es la situación? Pues bueno, son chicos irregulares. Cuando digo irregulares es que no tienen una documentación legal aquí a nivel de España que les permita andar con libertad por la calle sin que, pues bueno, pues igual puedan recibir una sanción o tener que volver a su país, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es una tensión grande para ellos, que supone pues andar con mucho miedo por la calle, con muchas limitaciones, y bueno, pues verdaderamente si tenemos la experiencia de ir a otro país, y no digo de Europa, sino de un país pues igual donde pidan mucha documentación, pues verdaderamente es bastante incómodo. Yo al menos cuando estuve en Marruecos, pues sí que nos pedían con frecuencia la documentación y había que andar siempre con el pasaporte, etcétera, etcétera. A mí me hacía reflexionar un poco, y eso que llevaba documentación, decía, joder, pues verdaderamente estos chavales que no tienen pues un documento aquí en España que les permita andar con tranquilidad, pues es siempre un medio huir de no ser cogidos, ¿no? Bueno, esa es un poco la situación. Su situación es de irregularidad en cuanto a documentación. ¿Cómo llegan? Un poquito ya lo he dicho antes, ¿no? Es decir, algunos vienen en patera, otros en los bajos de los camiones, otros han trabajado siendo menores, ahorrando dinero, y bueno, pues a medida que han ido avanzando en edad, y cuando digo en edad, pues igual desde los 14 años trabajando, han llegado a los 18 y bueno, pues van viendo que allí el futuro no es bueno, entonces bueno, van ahorrando y se puede permitir el pagar un billete y caer aquí, y luego bueno, pues aquí pues andar por la calle, ¿no? Luego, ¿por qué llegan? Pues bueno, pues porque no ven futuro. Ellos siempre, hay chicos que han venido aquí que a nivel de estudios sí que tienen formación y son chicos preparados, pero pues es eso, no ven que el tiempo pasa allí, que una generación y otra, y al final, pues bueno,
los sueños de querer tener una profesión, tener unos estudios, pues eso no lo ven cumplido. Entonces, bueno, pues es siempre una desesperanza muy, muy grande la que viven. Y ese es el motivo de por qué parten. Y en parte también porque las familias pues les animan a ver, les animan. Es decir, pues bueno, ven ahí una salida para sus hijos. No quieren que continúen ahí porque, bueno, ven que eso es pasar los años y el futuro pues verdaderamente pues es bastante poco esperanzador, ¿no? De ahí que muchas familias también han tenido que pagar o vender vacas, terneros, etcétera, para poder pagar pues igual a las mafias y bueno, pues poder pagar la venida a Europa de algunos de sus hijos, ¿no? Eso es así muy resumidamente cómo llega. El objetivo no principal, pero uno de los objetivos de estar aquí es ofrecer alojamiento y comida. Eso es pues bueno, una parte. Luego, bueno, pues está el que cuando un chico entra en el proyecto es prepararle para la emancipación y sobre todo que salga no de la misma manera de cómo ha entrado. Y cuando digo eso me refiero a si ha entrado sin nada, pues que salga con un colchón económico que le permita pues, poder alquilar una habitación y poder continuar si está estudiando, si ha entrado en el sistema educativo, pues que pueda seguir estudiando y vivir él, pues, es decir, de una manera autónoma que hasta ahora pues, no ha podido, ¿no? Eso si está estudiando, o si no, pues si está trabajando, pues que pueda seguir manteniendo su trabajo, pero que pueda vivir él ya sin depender de nadie. Entonces ahí sería un poco el final del proceso de un chico, ¿no? Hablaba de un colchón económico. Ese colchón económico pues viene por medio de ayudas o a veces, bueno, pues por pequeños ahorros que van haciendo ellos, ¿no? Por medio de trabajos a veces que puedan hacer con conocidos, bueno, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues que eso les va a permitir, les permite ir haciendo un ahorro y, bueno, pues al cabo de un tiempo, pues tener ahí, pues lo que decía, pues ese colchón económico para poder salir de la situación en la que están. ¿Qué destaco de todo este tiempo? Pues lo primero, que esto es intentamos que sea su casa, nunca va a ser su casa porque no somos ni sus padres ni sus hermanos, pero sí que procuramos, pues lo que procuramos hacer en todos nuestros ambientes salesianos, ¿no? Que sea una casa de acogida, donde se sientan con confianza. Y un ejemplo muy claro es que, pues bueno, cuando llegan muchas veces de clase por la mañana o que igual están haciendo algún curso para desempleados, pues bueno, llegan con la mochila y bueno, pues entran a la habitación, sacan la mochila, se ponen las chanclas, bueno, pues se ponen pues la ropa, lo que haríamos cualquiera cuando venimos de trabajar y llegamos a casa y nos ponemos más cómodos y vamos al comedor y hablamos, ¿qué tal estás? O preparas un té y oye, invítame a un té o te invito a un té, etcétera. Pues eso es lo que se respira pues aquí en el día a día, ¿no? Es decir, de ahí viene un poco el ambiente de casa. Y luego también otra parte muy importante es el testimonio de convivencia interreligiosa. Es decir, nosotros somos salesianos, los chicos que están aquí, la mayoría son musulmanes, son casi todos de Marruecos, de distintas zonas de Marruecos. Y hay una convivencia y una sintonía pues verdaderamente pues muy bonita, muy chula, y Óscar y Leire lo saben. Hoy acabamos de tener un día de convivencia en uno de los lugares de aquí de los salesianos, en Somalo, pues donde, pues bueno, como final de verano, pues hemos pasado ahí el día, pues hemos, bueno, pues comido juntos, nos hemos reído, hemos bañado en la piscina. ¿Y qué es lo que ha dado eso? Bueno, pues aquí convivimos, los chicos viven aquí, ellos trabajan aquí con más profesionales que trabajan aquí de la inspectoría. Y bueno, como final un poco de todos estos meses, llegando al mes de junio, pues el tener un día diferente, de no solamente verlos a ellos por aquí, hola, ¿qué tal? Y rápidamente cada uno seguirá lo suyo. En este caso pues ha sido algo ahí diferente, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eso unido a lo de ambiente de casa,
Y lo de convivencia interreligiosa, lo que comentaba antes, ¿no? A nosotros nos ven rezar como salesianos. Yo cuando voy a rezar le digo, oye, voy a rezar, igual llego un poquito más tarde, si estamos preparando la cena, termina de preparar la cena que voy a rezar. O ellos cuando están en el mes de Ramadán, pues lo mismo, no sé, hay una sintonía muy grande y una normalidad que verdaderamente, pues no sé, es donde lo dice todo, es decir, un mundo así es como tiene que ser, es decir, es más lo que nos une que lo que nos separa, ¿no? Eso sería también algo que destaco, ¿no? La convivencia interreligiosa. También destacar el empoderamiento que se está dando a los chavales. No es solamente hacer, sino que buscamos cada vez más que ellos sean protagonistas, aunque hay decisiones que tenemos que tomar o que me toca tomar a mí, pues igual más directamente, pues hay muchas decisiones que se consensúan mucho, es decir, de modo de asamblea, es decir, tenemos momentos de asamblea, también adaptados un poco a las situaciones que tienen ellos, por los horarios que tienen. Igual a veces uno está trabajando en una peluquería, otro está haciendo un curso, a veces es difícil encontrar momentos comunes para podernos reunir. Los hemos hecho incluso domingos, o incluso en un desayuno que coincidíamos todos, por decir, oye, necesitamos hablar pues de lo que sea, de organización, de turnos de cocina, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo podemos hacer? ¿En qué momento estamos? Oye, pues lo podemos hacer en el desayuno. Va todo desde ahí, en vez de ser, bueno, pues que igual yo mantenerme al margen y decir, esto es lo que hay que hacer, pues bueno, nos sentamos a la mesa, lo hablamos, vemos pros y contras, pero es sumar desde lo que cada uno tiene, que cómo podemos hacer funcionar esto, sabiendo que si falla uno, pues repercute en el funcionamiento de un poco de toda la casa, ¿no? Me refiero, por ejemplo, que si a uno le toca cocinar la comida y la cena, si no puede estar, pues bueno, pues tiene que informar a algún compañero, a negociar con otro compañero para cambiar turnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay esa parte muy fuerte de empoderamiento, de protagonismo de los mismos chavales, y de esta manera se ven implicados en, pues bueno, sienten eso como más sí, como más suyo. Un ejemplo claro fue el verano pasado, es decir, en los momentos que hay que no es tanto de época escolar como son Navidad, verano, etcétera, pues el año pasado decíamos, oye, ¿por qué no arreglamos un poquito las habitaciones, no las pintamos, etcétera? Estaban bien, pero bueno, había muchas, en algunas zonas de humedad, etcétera. Pues ahí nos pusimos durante el verano. Nos fuimos repartiendo durante varios días, cada uno su habitación. Yo estaba ahí un poco al tanto con cada uno y nos pusimos a pintar las habitaciones. Desde elegir colores, bueno, pues la verdad que fue muy chulo y bueno, pues ellos mismos cuidan lo que ellos mismos hacen, ¿no? Entonces, es destacar eso, ¿no? Es decir, protagonismo de los chavales, empoderarlos en decisiones que haya que tomar, aun sabiendo que pues igual hay otras de mayor responsabilidad que me toca a mí, ¿no? Vale, no es solamente lo que nosotros le ofrecemos, ellos nos ofrecen mucho, mucho. Yo la verdad es que siempre digo que tengo la suerte, soy un privilegiado de poder estar día a día con ellos, ¿no? Porque, pues bueno, son una lección de vida, ¿no? Y sobre todo destacar que son chicos, yo siempre digo que son chicos muy resilientes, es decir, que reciben muchos golpes, pero rápidamente se reconstruyen otra vez, ¿no? Y pongo el ejemplo de cuando comenzamos la pandemia, cuando fue el inicio, en marzo, pues en el 2019, etcétera, etcétera. En ese momento, los días anteriores que decían, tenemos que estar encerrados no sé cuántos días sin poder salir a comprar. Bueno, todo eso que supuso al menos a mí me supuso eso un poquito, ¿no? De decir, de una experiencia que nunca habíamos tenido, de estar todo el país encerrados, de los supermercados, ibas al supermercado, veías que había estanterías vacías, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo he estado continuando saliendo, pues bueno, pues porque había que comprar y había que traer la comida, ¿no? Pero en ese momento con los chavales tuvimos que decir, hay que reconstruir un poquito nuestro espacio para este tiempo que vamos a estar, ¿no? Entonces, bueno, pues de un
un recibidor, hicimos un gimnasio, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese momento de nerviosismo que se estaba viviendo por noticias, etcétera, etcétera, y después de también de nosotros adaptarnos aquí a la situación que nos iba a tocar varios días de estar encerrado, pues dijimos, bueno, vamos a pararnos. Y bueno, pues lo que decía antes, tuvimos un momento de asamblea y entonces preguntaba eso, bueno, ¿qué tal estamos? ¿Cómo estamos viviendo esta situación, ¿no? Y la verdad es que a mí me sorprendió mucho porque me daba mucha tranquilidad en el sentido de que decían, en general decían eso, ¿no? Es decir, he tenido que pasar situaciones peores y decían, bueno, pues esto ya se superará, ¿no? Entonces, cuando oías eso, pues verdaderamente pues a mí me daba mucha tranquilidad, ¿no? Y era una manera también de ver cómo son chicos que han vivido situaciones límites muy, muy fuertes. Entonces, ante eso que estábamos viviendo, pues ellos lo vivían con pues mucha tranquilidad, sabiendo que, bueno, pues que era una situación pues ahí bastante difícil, ¿no? Entonces, destacar que ellos nos ofrecen mucha, es decir, se aprende mucho de ellos y destacaría eso, ¿no? Que son chavales muy resilientes, que saben esperar y luego que son muy, muy luchadores, muy luchadores. Dificultades que encuentran en el día a día, pues bueno, yo creo que es más las promesas, ¿no? Siempre dices, bueno, van a hacer un curso, etcétera, dicen, te contrataría si tuvieras papeles. Entonces es continuamente promesas que bueno, pues que con el tiempo pues no las ven hechas, ¿no? Entonces son continuas esperas y esperas y entonces por eso ponía el ejemplo antes de que son chavales luchadores que saben esperar por todo esto que les está tocando vivir. Hasta que no pasan 3 años, pues no pueden acceder al permiso de residencia, ¿no? Entonces, pues verdaderamente pues bueno, son chavales que saben llevar el día a día y superarse hasta que llega pues, ese momento de poder tener un documento que puedan al menos estar legalmente aquí, aunque luego pues, lo tengan que defender de una manera bastante difícil, como es tener un contrato fijo por un año, etcétera, 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 que bueno, pues esa es también otra, bueno, pues otra pequeña lucha que tienen que continuar, ¿no? Y también otra de las dificultades que tienen y que bueno, desde ahí pues hay que acompañar, estar, etcétera, etcétera, pues es la lejanía de la familia, ¿no? La soledad, el vivir un poco en soledad, muchas frustraciones que tienen que vivir, ¿no? O a veces fallecimientos de familiares, padres, madres, hermanos, familiares muy enfermos, pues bueno, pues la lejanía, pues eso es lo más doloroso, sobre todo cuando ven que se les muere alguien querido, ¿no? Y es ahí un poquito el testimonio de, bueno, de esta experiencia de todo estos 4 años en el proyecto Suenechea. Si queréis preguntar alguna cosilla, hay muchas cosas ahí, anécdotas, pero bueno, la verdad es que es una experiencia muy, 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 muy bonita, que es más lo que ofrecen que a veces lo que les podamos aportar, ¿no? También decir que hubo una vez, bueno, de las excursiones como la que hemos hecho hoy, hace 2 años o 3, con uno de los chavales, hablando de Don Bosco, preguntaban, bueno, ¿y quién era Don Bosco? ¿Por qué hacéis esto? Etcétera, etcétera. Y después de decir un poquito, pues, quién era Don Bosco y a qué se dedicaba, etcétera, etcétera, decía él, ¿no? Decía, o sea que gracias a Don Bosco tenemos donde comer y dormir, ¿no? Entonces, pues bueno, pues verdaderamente captan rápidamente el mensaje y nada, que son chavales muy agradecidos y que simpatizan con lo que Don Bosco ha comenzado hace mucho tiempo y que continuamos en la actualidad. Muchas gracias, Juanqui. Ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya ha quedado todo claro. Muchas gracias a todos por estar aquí, sobre todo a los que nos han contado sus experiencias, porque han sido muy enriquecedoras y la verdad que con vosotros se aprende en cada momento. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta que la pueda decir y si no, pues... Yo querría igual destacar
bueno, sobrecoge por un lado toda la experiencia que nos han explicado tanto nuestras compañeras cooperantes como Alberto de la situación de África, ¿no? De la infancia en África, pero luego también motiva mucho ver cómo se protege a la infancia con el programa Suenechean aquí en Nos Voy para Casa, ¿no? A veces es más fácil conmovernos con los que están lejos, ¿no? Con su situación y sus amenazas y vulnerabilidades que sufren. Sin embargo, cuando tenemos a la población extranjera cerca, no siempre les acogemos igual, ¿no? Sin embargo, vemos como cuando se les da la oportunidad, como es el caso del programa Suenechea, pues es toda una experiencia para ellos, pero sobre todo también para nosotros, y un gran aprendizaje, ¿no? Igual, pues una enseñanza que saco de este tipo de foros es dar una oportunidad a la gente que viene de fuera y que sufre tiene tantas necesidades, ¿no? Saber que aquellos jóvenes que han cumplido 18 años, que por tanto ya no tienen la protección del Estado, no están tutelados, muchos no tienen papeles, pues que pasan por necesidades y muchas veces si no se les protege, no tienen la fortuna de tener la protección de un programa como el que coordina Juanqui, pues igual terminan delinquiendo o con otro tipo de actividades porque tienen que vivir de algo, ¿no? Entonces, la necesidad y la obligación que tenemos nosotros en el norte de poder dar esa acogida, ¿no? De poder exigir al Estado políticas de inclusión y que se les dé papeles a esta población para que puedan trabajar y aportar también nuestra sociedad, ¿no? Que también los necesitamos. Muchas gracias, Óscar. Si alguien más quiere hacer una pregunta, si no, pues daros las gracias a todos y ojalá podamos seguir haciendo espacios como estos que al final pues nos enriquecen tanto a todos. Así que... Yo aprovecho un momento, si me permites, Leire, para saludarte Claro. a ti y a todo el grupo. Ha sido una jornada un poco dura hoy en Azcoitia, pero ha sido un placer el poder compartir unos momentos. Pues un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Y mucho ánimo, qué alegría veros. Lo mismo para todos. Un Para abrazo. todas. Chao. Chao, chao. Chao.